Este año 2019 es el 90º aniversario de la maravillosa teofanía de Tuy, que se realizó en 1929, más específicamente el 13 de junio 1929. La palabra teofanía significa manifestación de Dios. Podemos decir sin duda que la visión de Tuy es una visión verdaderamente espectacular, en la cual Dios pide la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Y en un sentido profundo, esta aparición es la culminación y también resumen de las apariciones de Fátima. En esta charla trataré más a fondo esta visión de Tuy. ¿Con cuál objetivo? El objetivo es el siguiente: para que lleguen a apreciar y valorar no solamente Tuy, sino todos los eventos de Fátima, y que estén más convencidos de la inmensa gracia y misericordia que ha manifestado Dios en estos eventos, y que estén más agradecidos a Dios y a María Santísima por sus intervenciones tan llenas de gracia y misericordia. Y por lo tanto que se comprometan a responder y ser más fieles al mensaje de Fátima. Ese es el objetivo, o son los objetivos. Ahora, desde 1917, realmente estamos viviendo la verdad expresada por San Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 20, cita: cuanto más abundó el pecado, tanto más ha sobreabundado la gracia. Fin de cita. En los últimos 100 años, no cabe duda de que ha abundado el pecado. Pecado engendrando más y más pecado. En particular podemos pensar en los pecados gravísimos de blasfemias contra Dios, herejías, impurezas. En medio de todo este caos, confusión y pecado, en la charla que dio el padre Albert anoche, nos estaba dando un ejemplo de esto, respecto a todos los ataques contra la enseñanza de la Santa Iglesia respecto al matrimonio y también respecto a la Eucaristía. Entonces, en medio de todo este caos, confusión y pecado, ha sobreabundado la gracia. ¿Cómo? Tenemos que afirmar esto. Y los acontecimientos de Fátima, en particular, esta visión de Tuy, es un signo clarísimo de eso, de cómo ha sobreabundado la gracia. En medio de las tinieblas espantosas de nuestro tiempo, Dios nos ha iluminado con la más brillante luz. ¿Cuál luz? Yo también unas veces me pregunto, viendo todas las tinieblas alrededor, ¿cuál luz? La luz de Fátima y la luz de Tuy. Nunca vayamos a olvidar, hijitos, y creámoslo. Es la palabra de Dios. Cuanto más abundó el pecado, tanto más ha sobreabundado la gracia. Y yo quiero animarlos a ustedes a que busquen esta sobreabundancia de gracia en la Santísima Virgen María, en su mensaje de Fátima,
en lo que sucedió en Tui hace 90 años, el 13 de junio de 1929. Rapidito nomás para establecer bien los diferentes eventos de Fátima. El gran evento de Fátima incluye las 3 apariciones del Ángel de la Paz en 1916 a los 3 pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta. A continuación, las 6 apariciones de la Virgen Santísima en el campo Cova da Iria, cerca del pueblo de Fátima, Portugal, que tuvieron lugar del 13 de mayo al 13 de octubre de 1917, una aparición cada mes, y también las 3 apariciones muy significativas de Nuestra Señora Sor Lucía después de 1917. La primera en diciembre de 1925 en Pontevedra, España. Luego en junio de 1929 en Tui, España. Y la tercera en enero de 1944 también en Tui, España. Entonces, de todas estas apariciones, podemos decir que el conjunto de estos eventos es el gran evento de Fátima. Ahorita nos vamos a enfocar en la penúltima, esta gran visión, gran aparición de Tui. Tienen la imagen, ahí les repartí en sus libritos para que también mientras voy describiendo la visión la puedan ver la imagen ahí en sus manos. Pero lo que también les quiero animar ahorita es todos estos eventos que he mencionado que son parte de Fátima. Yo los animo, familiarícense con cada evento. Es decir, con las apariciones del Ángel de la Paz, con lo que María Santísima dijo en su primera aparición en Fátima, su segunda aparición, especialmente en la tercera aparición. Hay mucho que podemos profundizar en este gran mensaje de Fátima. Recuerden, aquí ha sobreabundado la gracia. Luz del cielo para nuestros tiempos tan difíciles, tan oscuros. Ahora, pasamos entonces a lo que podemos llamar la teofanía. Recuerden, teofanía, manifestación de Dios. La teofanía trinitaria de Tui, el 13 de junio de 1929. Lo que más impacta de esta visión espectacular es Dios Santísima Trinidad, Padre, Espíritu Santo, Hijo. Ahora vamos a escuchar el testimonio de Sor Lucía, lo que ella escribió respecto a esta visión, cómo la describió ella. En 1926, Sor Lucía dejó el convento en Pontevedra, España, para entrar en el noviciado de las Doroteas en Tui, un pueblo al sur de Pontevedra, junto a la frontera del norte de Portugal. Sor Lucía tomó el hábito el 26 de octubre de 1926 y pronunció sus primeros votos el 3 de octubre de 1928. Fue allí, en Tui, donde Nuestra Señora cumplió la promesa contenida en el secreto del 13 de julio de 1917, cuando dijo, cita, vendré a pedir la consagración de Rusia. Fin de cita. La Madre de Dios hizo esta promesa en el mensaje principal de Fátima, 13 de julio de 1917. Ahora pasamos, en lo que nos vamos a enfocar ahorita, es el cumplimiento de esta promesa. Porque lo que acompaña
ya el mandar de consagrar Rusia al Inmaculado Corazón es esta visión, esta aparición de Tuy. Escuchemos el testimonio escrito por Sor Lucía. Otra vez la fecha es 13 de junio 1929. Ella escribe: había pedido y obtenido licencia de mis superioras y del confesor de hacer la hora santa de 11 a medianoche, de los jueves a los viernes. Estando una noche sola, me arrodillé entre la balaustrada en medio de la capilla, postrada, para rezar las oraciones del ángel. Sintiéndome cansada, me incorporé y continué rezando con los brazos en cruz. La única luz era la de la lámpara del santuario. De repente se iluminó toda la capilla con una luz sobrenatural y sobre el altar apareció una cruz de luz que llegaba hasta el techo. En una luz más clara se veía en la parte superior de la cruz un rostro de un hombre y su cuerpo hasta la cintura. Sobre su pecho había una paloma igualmente luminosa y clavado en la cruz el cuerpo de otro hombre. Un poco por debajo de la cintura de Cristo en la cruz, suspendido en el aire, se veía un cáliz y una hostia grande, sobre la cual caían unas gotas de sangre que corrían a lo largo del rostro del crucificado y de una herida en el pecho. Escurriendo por la hostia, estas gotas caían dentro del cáliz. Bajo el brazo derecho de la cruz estaba Nuestra Señora. Era Nuestra Señora de Fátima, con su Inmaculado Corazón en la mano izquierda, sin espada ni rosas, pero con una corona de espinas y llamas. Bajo el brazo izquierdo de la cruz, unas letras grandes, como si fuesen de agua cristalina, que corrían hacia el altar, formaban estas palabras: gracia y misericordia. Comprendí que me era mostrado el misterio de la Santísima Trinidad y recibí luces sobre este misterio que no me es permitido revelar. Luego Nuestra Señora me dijo: ha llegado el momento en que Dios pide al Santo Padre que haga, en unión con todos los obispos del mundo, la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón, prometiendo salvarla por este medio. Son tantas las almas que la justicia de Dios condena por pecados cometidos contra mí, que vengo a pedir reparación. Sacrifícate por esta intención y reza. Di cuenta de esto a mi confesor, que me mandó escribir lo que Nuestra Señora quería que se hiciese. Ya que hemos escuchado la descripción de Sor Lucía de esta gran aparición, pasamos ahora a comentar un poco respecto a esta aparición. Lo más general que podemos decir respecto a esta aparición de Tuy es que en Tuy se manifiesta la verdad sobre quién es Dios y cómo actúa. No vayan a olvidar esto, porque cuando hablamos de los errores de Rusia, de todo el mal que ha difundido Rusia a lo largo del último siglo, y no nomás Rusia, sino los comunistas de todo tipo, ateístas, masones, modernistas,
toda la plaga de pecado y de mal y de tinieblas que nos está, casi podríamos decir, arruinando, aniquilando, tiene que ver con este punto. En vez de estar creyendo y viviendo según la verdad sobre quién es Dios y cómo actúa, estamos yendo en contra de la verdad de quién es Dios. Y podríamos decir, falsificando quién es Dios y cómo Él actúa. Eso es muy importante también, cómo actúa Dios. Esta revelación en Tui está manifestando esto. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos el gran misterio de la Santísima Trinidad. Y la gracia y misericordia, las palabras son importantísimas, y la gracia y misericordia que fluyen de la bondad infinita de Dios, que están viniendo de arriba hacia abajo, podríamos decir, del Padre y del Espíritu Santo y del Hijo hacia abajo, al altar, a la iglesia y al mundo. Esto no cambia, aunque ahorita estamos viendo cómo está abundando el pecado por todas partes, cómo está abundando herejías, incluso en las partes más altas en la iglesia, en Roma, en el papado. Impurezas, también por todas partes de la jerarquía de la iglesia católica, aunque estamos viendo esta abundancia de pecado. Esto no quita de que quizás la verdad más grande respecto a Dios Santísima Trinidad es Él sigue derramando, Él sigue ofreciendo y dando su gracia y su misericordia. Y en la visión de Tui también vemos los tres grandes medios de los cuales se sirve la Santísima Trinidad para derramar su gracia y misericordia. Tres grandes medios. Y hay que prestar atención aquí, porque aquí tiene que ver con cómo Dios actúa. No nomás es para mí decir, bueno, yo creo en Dios y Dios me va a dar su gracia. Yo creo en Dios y entonces yo aquí leo la Biblia y me puedo salvar porque acepto a mi Señor Jesús. O incluso el obispo, yo soy obispo, entonces todo lo que yo digo viene de Dios. O yo soy el Papa, todo lo que yo digo viene de Dios. Por eso sigan pensando la verdad sobre quién es Dios y cómo actúa. ¿Cuáles son esos tres medios entonces que vemos en Tui? Pues es obvio, basta nomás mirar ahí la imagen. Primer medio, lo que domina en el centro, el sacrificio redentor de Cristo. Ahí es donde Dios está derramando, comunicando su gracia y su misericordia. El sacrificio redentor de Cristo. El Calvario, podríamos decir Calvario. Luego, la Santa Misa y la Eucaristía. Algo muy significativo de esta visión es cómo se identifican. El sacrificio de cruz en el Calvario y la Santa Misa. Hablaremos respecto a eso en unos momentos. Pero entonces el segundo medio, la Santa Misa y la Santa Eucaristía. Y el tercer medio, la Santísima Virgen María. Y vamos a ver cómo en Tui la visión hace hincapié que María, la Santísima Virgen María, está profundamente unida a su Hijo. Es imposible separar a la madre del Hijo.
Esa es una gran verdad de quién es Dios y cómo Dios actúa. Y que muchos hoy en día están negando. Incluso personas que profesan ser cristianos. Siempre que vamos en contra de la verdad respecto a Dios, eso lleva a pecado y a mal y a problemas. No hay paz en el mundo, obviamente, porque no hemos obedecido a Dios y a la Virgen en el mensaje de Fátima, obviamente, pero también no hay paz en el mundo, porque no creemos la verdad. No creemos la verdad respecto a Dios y no estamos respetando cómo Dios actúa y cómo Él nos llama a cooperar con su gracia y responder a su misericordia. Básicamente estamos, podríamos decir, como inventándonos nuestra propia manera de vivir la religión. Eso es lo que es el protestantismo. La gran herejía del protestantismo es que es un rechazo de las verdades de Cristo, de la verdadera iglesia que Cristo mismo fundó, y ellos mismos inventan su propia manera de querer vivir supuestamente el cristianismo. Es también lo que está sucediendo, muy tristemente, pero es la realidad, es lo que ha estado sucediendo dentro de la Santa Iglesia Católica especialmente por los últimos 50, 60 años, en el periodo que llamamos el periodo postconciliar. Y por eso también estamos sufriendo mucho. Porque el hecho de que seamos católicos o incluso que uno sea obispo católico, el papa católico, eso no quiere decir que no se tiene que respetar la verdad respecto de quién es Dios y cómo Él actúa. Dios es Dios. Nosotros no somos nada comparado con Dios. Nada, nadita. Ni la Virgen María. La Virgen María ni cuenta como un granito, y no vayan a pensar ahorita que estoy menospreciando a nuestra Santísima Madre, pero comparada a ella con Dios, ella ni es como una puntita ahí de arena en la playa, comparado con la inmensidad de Dios. ¿Cuánto más diríamos entonces, si esa es la comparación con María Santísima? Entonces imagínense hasta el Papa con todos los obispos y con todos los justos ahorita en la tierra. Una comparación con la inmensidad de Dios. Ahora miren, vamos a comparar brevemente esta revelación de Tuy con la primera aparición de la Virgen de Fátima, que fue el domingo 13 de mayo 1917. Ahora, recuerden lo que Sor Lucía escribió, escribió al final de la visión de Tuy. Ella escribió, cita, «Me era mostrado el misterio de la Santísima Trinidad, y recibí luces sobre este misterio que no me es permitido revelar». Fin de cita. Ahora, vamos a comparar con parte del diálogo entre la Madre de Dios y Lucía en esa primera aparición, 13 de mayo de 1917. La Madre de Dios le pregunta a Lucía y a sus primos, Francisco y Jacinta, ¿queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quisiera enviaros, como reparación de los pecados con que Él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores? Responde Lucía, sí queremos. Tendréis pues mucho que sufrir, pero la gracia de Dios os fortalecerá. Recuerden estas palabras de la Madre de Dios. Deben de siempre resonar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Especialmente ahorita cuando están dificilísimos los tiempos en la iglesia, dificilísimos. Los buenos son perseguidos. A los malos, esto se está viendo por todos lados en la jerarquía. A los malos los están elevando a puestos más y más altos. Escuchemos otra vez esas palabras de María Santísima. Tendréis pues mucho que sufrir,
pero la gracia de Dios os fortalecerá. Porque así actúa Dios. De Dios, de su bondad infinita, está fluyendo gracia y misericordia, gracia y misericordia. Diciendo estas palabras, la Virgen abrió sus manos por primera vez. ¿Y qué es lo que pasó? Presten mucha atención. Diciendo estas palabras, la Virgen abrió sus manos por primera vez, comunicándonos una luz muy intensa que parecía fluir de sus manos y penetraba en lo más íntimo de nuestro pecho y de nuestros corazones, haciéndonos ver a nosotros mismos en Dios, que era esa luz más claramente de lo que nos vemos en el mejor de los espejos. Entonces, por un impulso interior que nos fue comunicado también, caímos de rodillas, repitiendo humildemente: Santísima Trinidad, yo te adoro. Dios mío, yo te amo en el Santísimo Sacramento. Esto sucedió como la conclusión de la primera aparición de la Virgen en Fátima. Es algo muy parecido a la visión en Tui. Por eso les dije al principio, esta gran teofanía trinitaria de Tui realmente es la culminación y un resumen de todos los eventos de Fátima. Dios no se equivoca. Por eso el 13 de junio de 1929, al pedir la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, también quiso revelar este gran misterio de sí mismo, de cómo es Él, Dios, Santísima Trinidad, y cómo actúa Él. Nomás piensen en lo que acabamos de escuchar de Sor Lucía, de cómo ella describe lo que sucedió esa noche del 13 de junio de 1929 en Tui. La visión. Y piensen en las palabras que rezan los pastorcitos ahí al final de la aparición, la primera aparición de la Virgen en Fátima. No hay palabras más apropiadas para estar rezando allí en la visión de Tui. Las mismas palabras: Santísima Trinidad, yo te adoro. Dios mío, yo te amo en el Santísimo Sacramento. ¿Por qué estamos diciendo todo esto? Porque el punto es que en Fátima, desde el principio hasta el final, y especialmente el final, es cuando tenemos la manifestación más grande. Lo que hay que ver es esta luz tan intensa. Toda la visión de Tui es pura luz. Es increíble cómo Sor Lucía habla de cómo se veía esta cruz de luz que dominaba la capilla, y luego ella dice, y en una luz más clara, más brillante hasta que eso, la imagen de Dios Padre. O sea, una luz indescriptible. ¿Pero por qué? Porque se está manifestando la verdad respecto a Dios. Y la única respuesta apropiada es lo que hicieron los pastorcitos en la primera aparición de la Virgen, y seguramente lo que también estaba haciendo Sor Lucía en la revelación de Tui, es arrodillarse, caer rostro en tierra y orar, adorar con suma humildad. Se está manifestando Dios, la verdad respecto a Dios. También es muy significativo que las dos oraciones, son muy importantes oraciones, las dos oraciones que el ángel de la paz les enseñó a los pastorcitos en 1916, preparando para las apariciones de María Santísima. Esas dos oraciones, la primera de la
primera aparición del ángel y la segunda oración de la tercera aparición del ángel, también oraciones profundamente centradas en Dios, como estando en la presencia de Dios. Aún más se aplican estas oraciones a esa noche en Tui. Escúchenlas otra vez. Esas oraciones del ángel de la paz. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no aman. Y luego especialmente la segunda oración. Otra vez, esta es de la tercera aparición del ángel de la paz en 1916, otoño de 1916. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Eso también está muy presente en la visión de Tui. Presente en todos los sagrarios de la tierra. La visión de Tui está allí junto al sagrario. Voy a comentar en esto en unos momentos. Esto es muy significativo. Esta visión de Dios se está manifestando sobre el altar mayor, no una mesa del Novus Ordo. Se está manifestando sobre el altar mayor, el sagrario, el tabernáculo. Entonces la oración del ángel, y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su santísimo corazón. En la visión de Tui, sangre está saliendo del santísimo corazón de Jesús. Y por los méritos infinitos de su santísimo corazón y del corazón inmaculado de María, también muy presente en la visión de Tui, os pido la conversión de los pobres pecadores. Bueno, ¿de qué se trata todo esto? Tui hace hincapié en la doctrina. Ustedes me dicen, pues, no le entiendo, padrecito, ¿por qué dice eso? ¿Cuál es la fuente de toda la doctrina católica? ¿Cuál es la primera doctrina? ¿Cuál es el primer misterio? No me tienen que responder, pero deben de saberlo. ¿Cuál es el primer misterio de nuestra fe católica? ¿Cuál es el misterio fundamental de nuestra fe católica? ¿Cuál es la primera verdad de todas las verdades de fe? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el fundamento? Si te desvías ahí, vas a andar desviado por todos lados. Y atención, porque ahorita, esta es una gran plaga en el mundo y también dentro de la iglesia. Todos los que andan desviados doctrinalmente. El fundamento de toda la doctrina, la primera doctrina, el misterio más grande de nuestra fe católica, el misterio de Dios Santísima Trinidad. Y no porque yo lo estoy inventando, les voy a leer aquí las citas, la Santa Iglesia Católica. Les cito el Catecismo de la Iglesia Católica, número 234. El hecho de que estoy citando el catecismo no quiere decir que todo está bien en el catecismo, porque este también es el catecismo más moderno que se publicó, me parece, en 1992. Hay también problemas. Pero lo que les voy a citar es lo que enseña la Iglesia Católica. Catecismo de la Iglesia Católica número 234, cita: el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es pues la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la luz que los ilumina. Fin de cita.
La luz que ilumina todos los misterios de nuestra fe. La luz que ilumina todos los aspectos de nuestra vida. La luz que va a traer la verdadera paz a nuestro mundo. La luz que es la solución a todo el mal y todo el pecado. Todo lo que va a corregir toda la abundancia de pecado que vemos y que experimentamos. Dios, Él mismo. La verdad respecto a Dios. Y la verdad respecto a cómo Él actúa. No nomás es decir, yo creo en Dios. Yo soy católico, yo voy a misa. Tenemos que ser fieles a la verdad de Dios, a cómo darle el culto a Dios, tal como Él nos manda a través de su Santa Iglesia. No estar cambiando cosas, menos cambiándolas radicalmente. Y luego escuchen esto, acerca del misterio de la Santísima Trinidad, Papa León XIII enseña lo siguiente en su carta encíclica sobre el Espíritu Santo, Divinum Illum Munus, fechada el 9 de mayo 1897. Cita: este misterio es el más grande de todos los misterios. Para conocerlo y contemplarlo han sido creados en el cielo los ángeles y en la tierra los hombres. Fin de cita. No olviden esto. Palabras hermosísimas. Nuestro Santo Padre, Papa León XIII, nos está diciendo que la razón por la cual nosotros, los hombres, fuimos creados es para conocer y contemplar este misterio de Dios. Ese también es la misión de los ángeles en el cielo. Y eso es lo que será la visión beatífica, la vida de gloria en el cielo. Conocer y contemplar el misterio de Dios. Básicamente lo que está pasando es, para ponerlo en otras palabras, estoy diciendo lo mismo pero como cambiándole un poco. Estamos viviendo hoy en día en un mundo que se ha alejado muchísimo de Dios, que ya no conoce a Dios y ya no contempla a Dios. Está tan metido en las cosas del mundo. Incluso, y esto es también espantosísimo, incluso los que supuestamente deben de ser los que se dedican, los religiosos, los sacerdotes, los obispos, el papa, las religiosas, incluso los que son los que se deben de dedicar al conocimiento y contemplación de Dios, para poder ser instrumentos de esta luz para el mundo. Incluso ellos están muy, muy perdidos. Nosotros estamos muy, muy perdidos. Y entonces, esa es la realidad, lo que está pasando en nuestro mundo. Y entonces, en Fátima, Dios le da esta misión a su Santísima Madre. Tienes que nuevamente llamar a todas las almas a su origen y su fin, Dios, a que realmente me conozcan y me contemplen. Y eso es precisamente lo que hace a su perfección el corazón inmaculado de María. Escuchen lo que Papa San Pío X, esto lo escribió en 1903. Noten también qué tan cerca es también a este periodo, podríamos decir, como de Fátima, comenzando en 1917, las apariciones del Ángel de la Paz, 1916. En 1903, esto es lo que Papa San Pío X escribe en su carta encíclica inaugural, fechada 4 de octubre, 1903. Cita: nos llenaba de temor, sobre todo, la tristísima situación en que se encuentra la humanidad. ¿Quién ignora efectivamente que la sociedad actual
más que en épocas anteriores, está afligida por un íntimo y gravísimo mal, que agravándose por días, la devora hasta la raíz y la lleva a la muerte. Papa San Pío X en 1903 está hablando de un íntimo y gravísimo mal que está empeorando. En 1903, y yo diría, pues sí, y ahora más de 100 años después, vemos precisamente cómo cómo el pecado ha abundado. Papa San Pío X nombra este mal, cita, la defección y la separación de Dios. Fin de cita. Que el hombre ha rechazado a Dios, básicamente es lo que él está diciendo. El hombre ha rechazado a Dios. Piensen también en esto, la falsificación de Dios. No son palabras esas de Papa San Pío X, son palabras mías, pero estoy diciendo, aquí también estamos hablando de la falsificación de Dios. Que estamos hablando de Dios esto, Dios lo otro, Dios es misericordioso. Y falsificando realmente lo que es la misericordia de Dios. O sea, diciendo cosas increíbles, o sea, herejías. O sea, increíble lo que mencionó el padre Alberto anoche. Y hasta ahorita yo ni puedo creer esto. No puede haber una herejía, una blasfemia, casi ni puedo pensar en una blasfemia o herejía más grande. Que recientemente, a principios del mes de febrero, Papa Francisco firmó allí con un musulmán diciendo que la pluralidad de religiones, que teniendo muchas diferentes religiones, que esto lo ha querido Dios, que esta es la voluntad de Dios. Increíble, increíble. O sea, yo digo, ¿cómo no? Yo realmente, francamente, yo casi ni puedo yo pensar cómo se puede falsificar más el verdadero rostro de nuestro Padre. Diciendo algo así. O sea, Cristo nuestro Señor, el Hijo de Dios que murió en la cruz, todo lo que Él sufrió para establecer la verdad, la verdadera fe católica para nuestra salvación. Y ahora el Papa Francisco diciendo, oh, Dios quiere tener todas estas diferentes religiones. Blasfemia y herejía, bueno, ya ni sé qué decir. Papa San Pío X, sigo citando un poco ahí de su carta encíclica, él habla de un, cita, funesto ataque que ahora en todo el mundo se promueve y se fomenta contra Dios. Fin de cita. Atacando a Dios, atacando la verdad de Dios. Ese es un verdadero ataque diabólico contra Dios, diciendo que Él desea, que es la voluntad de Dios, tener muchas diferentes religiones. Dios es la verdad, Dios es la luz. Y luego el Papa escribe, Papa San Pío X, cita, en la mayoría, y está hablando otra vez, él está escribiendo esto en 1903, cita, en la mayoría se ha extinguido el temor al Dios eterno. Y no se tiene en cuenta la ley de su poder supremo, en las costumbres ni en público ni en privado. El hombre mismo con temeridad extrema ha invadido el campo de Dios, exaltándose por encima de todo aquello que recibe el nombre de Dios. El hombre se ha consagrado a sí mismo este mundo visible como si fuera su templo, para que todos lo adoren. Se sentará en el templo de Dios, mostrándose como si fuera Dios. Y cita 2 Tesalonicenses 2:4, Papa San Pío X, su carta encíclica inaugural. A la luz de lo que estaba escribiendo Papa San Pío X en 1903, al comenzar su pontificado, pues podemos nosotros entender ahorita realmente cómo ha abundado el pecado.
especialmente respecto a la verdad de Dios, de quién es Dios. Toda la reverencia, el honor y la gloria que es debido a Dios, el respeto, sumo respeto y reverencia que tenemos que tener para la verdad que viene de Dios, la luz que nos viene de Dios. Pero recuerden Romanos 5:20, cuanto más abundó el pecado, tanto más ha sobreabundado la gracia. Entonces decimos, pues ¿dónde está esta sobreabundancia de gracia? Otra vez, la luz de Tui. Analicemos aquí unos puntos de Tui. También noten todo lo de Rusia y la consagración de Rusia. Rusia en un sentido también es el país que más ha atacado la verdad respecto a Dios, con el ateísmo, rechazo completo de Dios. Hablando ahorita de la verdad de Dios y esta teofanía trinitaria en la visión de Tui, podemos también dar una respuesta al tema de toda esta conferencia de este fin de semana. Todo el tema de la conferencia de este fin de semana es pues cómo sobrevivir y superar la crisis en la iglesia. La crisis presente ahorita en la iglesia que estamos viendo, crisis por todos lados. Tinieblas por todos lados, ¿cómo superarla? A la luz de la visión de Tui, podemos responder con la verdad respecto a Dios, con la doctrina católica. Por eso les estaba diciendo que aquí en Tui, la doctrina católica, porque si el fundamento está sano y sólido, la verdad respecto a Dios Santísima Trinidad, pues también todo lo demás. Una palabrita respecto a la misericordia, porque también hemos dicho que en Tui muy importante es la gracia y la misericordia que vienen de Dios. Una palabrita respecto a la misericordia de Dios, porque aquí, como ya medio lo mencioné, se está falsificando la misericordia de Dios y se está falsificando a Dios. Les voy a nomás dar una breve cita de uno de los doctores más grandes en toda la historia de la Iglesia Católica, porque él habla de esto. Él nos pone meditaciones sobre el abuso de la misericordia de Dios. El abuso de la misericordia de Dios. ¿Quién es este doctor de la Iglesia? San Alfonso María Ligorio. Hijitos, se puede falsificar la misericordia de Dios. Se puede abusar la misericordia de Dios. Y eso es lo que San Alfonso María Ligorio escribe. Cita: hay dos maneras por las cuales el diablo se esfuerza por engañar a los hombres a su ruina eterna. Después de haber cometido pecado, los tienta a desesperarse debido al rigor de la justicia divina. Pero antes de que hayan pecado, los anima a pecar con la esperanza de obtener la divina misericordia. Y luego escribe San Alfonso: sí, Dios es misericordioso, pero tiene reservada su misericordia para los que le temen, no para los que se prevalen de ella para más injuriarlo. Fin de cita. Y él está citando allí, San Alfonso Ligorio, palabras célebres. ¿De quién? De María Santísima. De María Santísima. Dios es misericordioso para los que le temen. Eso viene del cántico del Magnificat. Los que temen a Dios, los que temen ofender a Dios. Y luego escuchen esta muy breve oración que reza San Alfonso María Ligorio. Porque esta es la oración que uno debe de rezar y sentir cuando realmente cree en la misericordia de Dios.
Y van a ver esto. La persona que teme a Dios y está agradecido a Dios o agradecida a Dios por lo grande que ha sido su misericordia. Esto es lo que reza la persona. Cita: no, Jesús mío, no te ofenderé más, ni en grandes ni en pequeñas cosas. Has hecho demasiado para obligarme a amarte. Prefiero morir antes que darte la menor ofensa. Has merecido todo mi amor y deseo amarte con todas mis fuerzas. Dame tu ayuda. Fin de cita. Podríamos añadir ahí: en tu misericordia, dame tu ayuda. Manifiesta tu misericordia y ayúdame a nunca ofenderte, a amarte como mereces. El que experimenta la misericordia de Dios y el que realmente cree en esa misericordia de Dios, no en una manera falsa, sino en una manera auténtica, católica, esa persona se va a esforzar para no ofender a Dios ni en grandes ni en pequeñas cosas. Porque conoce lo grande que ha sido Dios con él o con ella. ¿Cómo no amarlo con todas mis fuerzas, con toda mi alma? Y ayudar a los demás a hacer lo mismo. Estamos aquí ya por terminar. Vamos a nomás decir unas palabritas respecto a los medios que nos comunican la gracia de Dios, porque esto es parte de la visión de TUI. Hemos dicho que en TUI se trata de quién es Dios, la verdad sobre Dios y cómo Él actúa. ¿Cómo actúa Dios? Él comunica su gracia y su misericordia. Eso nos está enseñando TUI. Eso nos enseña también el mensaje de Fátima. ¿Por qué desciende la Madre de Dios a la tierra? Óigame, ella viene a traer la gracia de Dios, la vida de Dios. Abre las manos, sale la luz. Por eso ella es toda la gracia, la fuente de la gracia es Cristo. Pero toda la gracia de Cristo nos viene por medio de María. Entonces Dios está comunicando su gracia y su misericordia. ¿Cómo? Ya lo dijimos al principio. 3 medios que vemos en TUI. Cristo y su sacrificio en la cruz. Esa es la fuente de toda la gracia y de toda la misericordia. 1. Junto a eso, número 2, la Santa Misa. La Santa Misa. Es algo sumamente sagrado, la Santa Misa. Yo te pregunto, la cruz de Cristo, la preciosísima sangre del Hijo de Dios que Él derramó ahí en la cruz, ¿es eso algo preciosísimo? No hay nada más precioso. Entonces, la Santa Misa, lo mismo. ¿Cómo se puede atrever el hombre a cambiar radicalmente la Santa Misa? Ataque contra Dios, ataque contra la verdad respecto a Dios, ataque funesto contra la adoración que se debe de ofrecer a Dios Santísima Trinidad. Es increíble. Eso nomás un detallito para los que no necesariamente ustedes, pero quizás otros que vean este video, esta charla, que andan un poco perdidos y todavía no saben lo que está pasando en la iglesia y con el Novus Ordo. Hay unas oraciones preciosísimas en el rito antiguo, en la misa tradicional en latín, que son oraciones profundamente trinitarias, donde explícitamente se está mencionando Dios, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este sacrificio es para darte gloria y honor, para que seas misericordioso con nosotros. Básicamente son las oraciones lo que expresan en el rito antiguo.
Una que es una oración maravillosísima al final del ofretorio, que en latín comienza Suscipe Sancta Trinitas. Recibe, oh Santísima Trinidad, esta ofrenda, sacrificio de Cristo en la cruz. Y luego al final de la misa, antes de la bendición final, el Placia Tibi, pidiéndole a Placia Tibi, Santa Trinitas, Santísima Trinidad, que este sacrificio que he ofrecido, que se ha ofrecido a ti, que sea realmente a tu agrado. Estas dos oraciones en particular, que estoy mencionando otras también el hecho de la gloria, que es la gloria, eliminadas, ya no se rezan en la misa nueva. Suscipe Sancta Trinitas al final del ofretorio, una de las oraciones más católicas que puede haber, se eliminó, ya no existe en la misa nueva. También el Placia Tibi, Sancta Trinitas, al final, se eliminó. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, que se reza 3 veces en el rito antiguo. Después de los salmos, en el salmo, el Judicame, salmo 42 al principio, y luego en el introito, cuando normalmente es otro salmo, entonces 2 al principio, y luego en el momento del ofretorio también, cuando el sacerdote se está lavando las manos y rezando el salmo, se me olvida cuál salmo, pero el lavatorio de manos, también el Gloria Patri. Esos, las 3 glorias a la Santísima Trinidad, eliminadas en la misa nueva. Pero ¿cuáles son entonces esos medios? Los medios que nos comunican la gracia de Dios. Dijimos, Cristo, su sacrificio en la cruz, la Santa Misa, 1, 2 y 3, la Santísima Virgen María, que es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. Eso estamos viendo en Tui. Podríamos profundizar también mucho en eso, pero vean la cruz, en Tui está la cruz. Bajo, ya no me quiero confundir, bajo el lado, ¿cómo es? Izquierdo, derecho, ya ni sé cuál es, pero el de la cruz, no mirándolo, pero de la cruz, del brazo derecho, ahí está la Virgen. Lado izquierdo, gracia y misericordia. Aquí la gracia y misericordia que vienen de Dios, aquí la que es madre de gracia y madre de misericordia. Rapidito, porque ya tengo que terminar. Miren, unos detalles importantes de la visión de Tui. Las gotas de sangre que caen en el cáliz es la misma sangre que Cristo derrama en la cruz. La misma sangre que se está derramando de su santísimo cuerpo, de su cabeza sagrada y en particular también de su sagrado corazón. Es la misma sangre redentora de la cruz y en el cáliz. ¿Qué nos dice esto? Que la misa, el cáliz, la misa y la hostia, es el mismo sacrificio, es la misma sangre, la misma víctima. Todo lo que la Iglesia Católica enseña respecto a los dogmas de la Santa Misa, otra vez, la doctrina. Si realmente creemos en la verdad de Dios, vamos a creer también realmente en el sumo sacrificio de su amor, su sacrificio en la cruz, y de cómo ese sacrificio se sigue perpetuando hasta la venida gloriosa de Cristo en la Santa Misa. Y así como María estuvo presente en el Calvario, sabemos, ella estuvo presente en el Calvario, ahí estaba junto a la cruz, al pie de la cruz. En la visión de Tui, ahí está presente ella bajo la cruz. El mismo sacrificio. La presencia de la Virgen María en la visión de Tui y donde está ella también nos está enseñando. Este es el mismo sacrificio de Cristo en la cruz, la Santa Misa. Y no olvidemos la teofanía trinitaria, donde nos viene la luz del cielo, la luz de Dios, la luz de la verdad. La teofanía trinitaria se lleva a cabo sobre el altar mayor y el tabernáculo. Sor Lucía está junto al comulgatorio. ¿Dónde están nuestros comulgatorios hoy en día en nuestras iglesias? Con razón. Esto no es insignificativo. En esta experiencia tan profunda que tiene Sor Lucía, que ella misma dice,
se me revelaron luces respecto al misterio de la Santísima Trinidad que no puedo revelar, que no puedo decir. Mismas palabras de San Pablo. Los que están prestando atención, acabamos de escuchar esa epístola el domingo pasado, el domingo de Sexagésima, hace 6 días. San Pablo habla de cómo, habla de la revelación más profunda y más hermosa que él tuvo de Cristo, de Dios. Habla de cómo fue llevado hasta el paraíso, hasta el tercer cielo. Y dice, experimenté cosas que inefables, no se pueden decir. Sor Lucía dice lo mismo. Y ella, esta experiencia de Dios, ¿y dónde está? Allí en el comulgatorio. Eso tiene significativo. Tiene significado, tiene gran significado. ¿Cómo es que hoy en día, por todas partes en la Iglesia Católica, se está ofreciendo misa sin altar mayor, sin comulgatorio, sin el tabernáculo ahí en el centro, sin la cruz de Cristo ahí en el centro? Y tú me dices que creemos en Dios. Cuidado, el diablo es astuto. La falsificación de Dios, el rechazo de Dios. No es nomás pensar, yo soy católico, yo soy obediente a mi obispo, yo voy a la misa, yo creo en Dios. La falsificación de Dios. Un detallito respecto a la Santísima Virgen María. ¿Cómo aparece el Inmaculado Corazón en la visión de Tuy? No traspasado con una espada y rodeado de rosas, como suele ser representado ese corazón inmaculado, sino con una corona de espinas y llamas. Es diferente. ¿Por qué? Este es exactamente como Jesús reveló su sagrado corazón a Santa Margarita María Alacoque. Esto está mostrando qué tan unidos están Jesús y María, inseparables, el mismo corazón. Esa es parte de la espiritualidad y teología que promovía San Juan Eudes, de que el corazón de María es uno solo con el de Jesús. El mismo corazón. Eso es algo increíble. En esta visión de Tuy estamos mirando a la Virgen María que tiene en su mano su Inmaculado Corazón, y básicamente es el Sagrado Corazón de Jesús, pero es su Inmaculado Corazón. Todo lo que Cristo está sufriendo en la cruz, ella lo sufre también. Por eso decimos que es corredentora. Por eso ella es la Madre de la Gracia. Toda la gracia que nos viene de Cristo, ella viene a traer esta gracia. Por eso ella es la llena de gracia. Todo lo que ella está haciendo y lo que nos está pidiendo en Fátima, por eso sobreabunda la gracia. Hay que hacer caso. Todo lo que Cristo está sufriendo por nuestra salvación en la cruz, lo está sufriendo el corazón inmaculado de María. Y también no olvidemos otro medio de cómo Dios comunica su gracia, es por medio de su iglesia, el Papa y la jerarquía de la Santa Iglesia. En esta visión de Tuy, él viene a pedir la consagración de Rusia. Lo tiene que hacer el Papa en unión con los obispos. Dios actúa a través de la jerarquía de la Iglesia. A pesar de todos los problemas inmensos que hay hoy en día en la jerarquía, todo el pecado, realmente ahí está abundando el pecado. A pesar de todo eso, nosotros tenemos que hacer lo mejor que podamos para rezar por nuestros obispos, para rezar por el Papa, para hacer sacrificio. Y lo mejor que podamos es ser dóciles, de ser respetuosos, lo mejor que se pueda. Obviamente no podemos ir en contra de la fe y no podemos estar siguiendo todos estos errores y herejías, ya no entrar en todo ese confusión y caos. Pero aquí rapidito, nomás unos puntos finales. Quería decir un poco más respecto al Inmaculado Corazón de María. Ya estamos terminando, ya iremos otra vez, pero aquí nomás decimos esto. Nuestra respuesta a la gracia y la misericordia de Dios, ¿cuál debe de ser nuestra respuesta? Fátima nos está enseñando esto. Conversión
reparación y consagración. Nosotros nos tenemos que esforzar en esto, convertirnos, hacer reparación y consagrarnos, pertenecer. Podemos decir, cuando decimos consagrarnos al Inmaculado Corazón, de amar el corazón de María, de pertenecer a María, de entregarnos a ella, que nuestro corazón sea realmente semejante al de ella, así como el corazón de María es el corazón de su Hijo. Así que nuestro corazón sea el corazón de nuestra Madre Santísima. Recuerden que en su segunda aparición, el 13 de junio de 1917, Nuestra Señora de Fátima le dice a Lucía, cita, mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. Fin de cita. El camino que te conducirá a Dios. El objetivo es llevarnos a Dios, a conocer el misterio de Dios y contemplar a Dios. Eso es lo que hace el Inmaculado Corazón de María. Y María Santísima lo dijo el 13 de junio, 1917. Y aquí que ha sobreabundado la gracia. La Madre de Dios nos muestra el camino a Dios. En medio de todas las falsedades, todo el pecado, todas las blasfemias, todas las herejías que se están difundiendo, todo el mal, todo el pecado, ha sobreabundado la gracia. San Juan Damasceno dice, cita, hablándole a la Virgen, se está dirigiendo a María Santísima, y él dice, San Juan Damasceno, doctor de la Iglesia, cita, tu corazón puro e inmaculado siempre se dirige hacia Dios y se aplica solo para contemplarlo, desearlo, buscarlo y aspirar a Él. Fin de cita. El Inmaculado Corazón de María está siempre y totalmente vuelto hacia Dios. Ad orientem, ad Deum, hacia Dios, hacia el cielo. ¿Por qué? Para contemplarlo, desearlo, buscarlo, aspirar tras Él para conocerle, amarle y servirle. Esto es lo que hace su corazón inmaculado, es decir, sin mancha, que no hay ninguna desviación en el corazón inmaculado de María. Desviación en el sentido que anda tras las cosas del mundo, ideas falsas de Dios. Su corazón es puro, derecho y recto, fijo en Dios. El Inmaculado Corazón de María cree perfectamente en Dios, la lex credendi, la doctrina. Y el corazón inmaculado de María adora perfectamente a Dios, la lex orandi. Perfecta fe, perfecta adoración. Esto es lo que nos va a ayudar a sobrevivir y superar la crisis actual en la Iglesia Católica. La verdadera lex credendi, la doctrina de la Iglesia Católica, la verdadera lex orandi, el verdadero culto de la Iglesia Católica, que es la fe y el culto del Inmaculado Corazón de María.